El presidente de Venezuela acaba de convertirse en prisionero, no en Caracas, en América. Y esto no fue una operación encubierta de la CIA bajo el manto de la noche. Esto fue un espectáculo público, un mensaje calculado para el mundo. Porque cuando Donald Trump anuncia que ha capturado a un líder extranjero y su esposa en suelo estadounidense, nada de eso es accidental. La pregunta no es cómo lo atraparon, es por qué ahora. Porque Nicolás Maduro no simplemente tropezó hacia la custodia estadounidense, caminó hacia una trampa que lleva décadas construyéndose, una trampa construida sobre petróleo, construida sobre poder, construida sobre el único recurso que América nunca permitirá que se le escape de los dedos. ¿Crees que esto es sobre democracia, derechos humanos, justicia para el pueblo venezolano? Esa es la historia que están vendiendo, pero la historia real está escrita en barriles. 300.000 millones de barriles para ser exactos. Retrocedamos. Venezuela se sienta sobre las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, más grandes que Arabia Saudita, más grandes que Rusia, más grandes que cualquiera. Durante décadas, ese petróleo ha sido la joya de la corona de la soberanía venezolana, la razón por la que Hugo Chávez podía burlarse de Washington, la razón por la que Maduro podía sobrevivir sanciones que habrían aplastado a cualquier otra nación. Pero aquí está lo que cambió. El mundo ya no funciona con el mismo combustible. La guerra de Rusia en Ucrania rompió el mercado energético global. Europa se apresuró a buscar alternativas. China duplicó su apuesta por el crudo venezolano. Y de repente, Caracas tenía influencia de nuevo. América no podía permitir eso. Así que cuando Trump asumió el cargo en enero de 2025, uno de sus primeros movimientos no fue un acuerdo comercial o una cumbre de paz. Fue una orden de arresto, no solo para Maduro, para su esposa Cilia Flores, para su círculo íntimo. Una redada coordinada diseñada para decapitar el liderazgo de Venezuela en un solo movimiento rápido. Y funcionó. Según declaraciones de la Casa Blanca, Maduro y Flores fueron detenidos durante una supuesta visita diplomática. Los detalles son turbios. La línea de tiempo es sospechosa, pero el resultado es cristalino. El presidente de Venezuela está ahora bajo custodia estadounidense, enfrentando cargos de narcoterrorismo, lavado de dinero y crímenes contra la humanidad. Pero aquí está la parte que no están diciendo en voz alta. Esto no es sobre arrestar a un dictador. Esto es sobre cambio de régimen sin invasión. Se trata de controlar el petróleo de Venezuela sin enviar tropas. Se trata de asegurar que quien quiera que tome el poder en Caracas responda a Washington, no a Beijing, porque ahora mismo China posee la deuda de Venezuela. China construyó la infraestructura de Venezuela. China compra el petróleo de Venezuela. Y eso hace de Venezuela un puesto avanzado chino a 1.400 millas de Miami. Trump no está jugando damas aquí. Está jugando Risk. Y Maduro acaba de convertirse en una ficha de negociación en un juego mucho más grande. Hablemos de números porque aquí es donde vive la verdadera historia. La economía de Venezuela ha estado en caída libre desde 2014. La hiperinflación alcanzó el 1000% en 2018. El bolívar se volvió inútil. Los hospitales se quedaron sin medicinas. Los supermercados quedaron vacíos. 7 millones de venezolanos huyeron del país. Se convirtió en la mayor crisis de refugiados en la historia de América Latina. Pero a través de todo, el petróleo siguió fluyendo. No a América, a China, a Rusia, a India, a cualquiera dispuesto a comprarlo con descuento e ignorar las sanciones estadounidenses. Para 2024, Venezuela estaba exportando casi 800,000 barriles por día. No los 3 millones que producía antes de Chávez,
pero suficiente para mantener vivo al régimen, suficiente para mantener a Maduro en el poder. Y ese es el problema que Washington no podía resolver. Las sanciones no funcionaron. La presión diplomática no funcionó. Incluso reconocer al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo en 2019 no funcionó. Maduro simplemente se atrincheró más. Vendió activos estatales a empresas chinas. Le dio a Rusia bases militares. Convirtió a Venezuela en un dedo medio geopolítico apuntando directamente a Washington. La administración Trump observó esto y entendió algo crítico. No puedes sancionar a un país que ya colapsó. No puedes aislar a un régimen que ha encontrado nuevos socios. Las herramientas tradicionales de la política exterior estadounidense eran inútiles contra un gobierno que no tenía nada que perder. Así que cambiaron el juego. En lugar de apuntar a la economía de Venezuela, apuntaron al liderazgo de Venezuela directamente, personalmente, legalmente. En 2020, el Departamento de Justicia de EEUU acusó a Maduro de cargos de narcoterrorismo. La acusación era simple, pero devastadora. El gobierno de Venezuela no era solo corrupto, era una organización criminal. El régimen no dirigía un país, dirigía un cártel de drogas con bandera. La evidencia era contundente, testimonios de desertores, escuchas telefónicas, registros financieros. Pintaban un cuadro de un gobierno que trabajaba mano a mano con guerrilleros colombianos y cárteles mexicanos para inundar América de cocaína. Maduro no era solo un dictador socialista, era un narcotraficante, y bajo la ley estadounidense eso lo hacía arrestable en cualquier parte del mundo. Pero arrestar a un jefe de Estado en funciones, eso no es algo que haces por capricho. Eso requiere planificación, coordinación, el momento perfecto. Y Trump acaba de encontrarlo. Porque a finales de 2024, algo cambió en la política interna de Venezuela. El ejército comenzó a fracturarse. Generales clave comenzaron a contactar a Washington a través de canales traseros. La desesperación económica alcanzó nuevos mínimos. Incluso los aliados más cercanos de Maduro comenzaron a buscar estrategias de salida. Los informes de inteligencia sugerían que Maduro estaba considerando un acuerdo, algún tipo de transición negociada donde renunciaría a cambio de inmunidad y paso seguro a un país amigo. Se mencionaba Rusia, Cuba, Bielorrusia, cualquier lugar menos La Haya. La Casa Blanca vio una apertura. Colgaron la posibilidad de alivio de sanciones, de relaciones normalizadas, de dejar que Venezuela volviera a la economía global, y Maduro mordió el anzuelo. Acordó conversaciones exploratorias, envió emisarios, eventualmente acordó una reunión cara a cara en terreno neutral, excepto que no había terreno neutral. El momento en que Maduro y su esposa bajaron de ese avión, estaban en jurisdicción estadounidense, y la jurisdicción lo es todo. Ahora, aquí es donde se complica, porque esto no es solo sobre Venezuela, es sobre el nuevo orden mundial que está tomando forma en 2025. La iniciativa del Cinturón y la Ruta de China ha prestado a Venezuela más de 60,000 millones desde 2007. A cambio, han asegurado contratos petroleros que garantizan a las empresas chinas primer acceso al crudo venezolano por los próximos 30 años. Esos contratos no desaparecen cuando Maduro lo hace. Son acuerdos legales entre estados, no individuos. Rusia tiene acuerdos similares, acuerdos de cooperación militar, acceso naval a puertos venezolanos, intercambio de inteligencia. Venezuela se ha convertido en el punto de apoyo de Rusia en el hemisferio occidental, un lugar donde Moscú puede proyectar poder y reunir inteligencia sobre movimientos militares estadounidenses. Perder a Maduro significa perder esa posición estratégica. Así que
Tanto China como Rusia tienen un interés personal en lo que pasa después, y ambos ya han emitido declaraciones enérgicas condenando el arresto de Maduro como una violación del derecho internacional. Pero las declaraciones enérgicas no cambian los hechos sobre el terreno. Maduro está bajo custodia. Su gobierno no tiene líder. Y la naturaleza aborrece el vacío de poder. La oposición ya está haciendo movimientos. María Corina Machado, inhabilitada para postularse en las elecciones de 2024, está llamando a manifestaciones masivas. Otras figuras de la oposición están regresando del exilio. Los gobernadores regionales están declarando que ya no reconocen la autoridad de Caracas. El país se está fragmentando en tiempo real. Y aquí está el punto clave. El ejército de Venezuela tiene las cartas. Siempre las ha tenido. Son los que mantuvieron a Maduro en el poder a través de cada crisis, cada protesta, cada intento de golpe. Lo hicieron porque Maduro les dejó dirigir las industrias más rentables del país. Petróleo, oro, coltán. Los generales no son ideólogos, son empresarios en uniforme. Y los empresarios hacen tratos. EEUU. ¿Sabe esto? Razón por la cual ya están ocurriendo conversaciones silenciosas, promesas de alivio de sanciones, descongelamiento de activos, reconocimiento y legitimidad, todo a cambio de apoyar un gobierno de transición amigable a los intereses estadounidenses. Es el mismo manual usado en Irak, en Libia, en una docena de otros países donde Washington decidió que el cambio de régimen era necesario. Pero Venezuela no es Irak, no es Libia. Tiene algo que esos países no tenían en el momento de su colapso: infraestructura petrolera todavía intacta, refinerías todavía operativas, terminales de exportación todavía funcionales. Sí, están funcionando a una fracción de su capacidad. Sí, se están cayendo a pedazos por años de mala gestión y subinversión, pero pueden ser reparadas, y quien quiera que las controle, controla el futuro de Venezuela. Piensa en lo que esto significa. Venezuela podría estar produciendo 3 millones de barriles al día en 5 años si las sanciones se levantan y la inversión fluye. Esos son 3 millones de barriles que no vienen de Rusia, no de Irán, no de ningún otro país que América considere hostil. Reformula fundamentalmente los mercados energéticos globales. Le da a EEU tremenda influencia sobre la OPEP, sobre la seguridad energética de China, sobre todo el tablero geopolítico, y todo lo que costó fue un arresto, una maniobra legal, un expresidente ahora sentado en un centro de detención federal esperando juicio. Eso no es guerra, eso no es invasión, eso es solo la aplicación de la ley. Al menos así es como la Casa Blanca lo enmarcará. Pero no te equivoques, esto es cambio de régimen, solo más limpio, más negable, envuelto en el lenguaje de la justicia y los derechos humanos. Hay otra capa en esto que la mayoría de la gente no ve. El colapso de Venezuela no ocurrió en aislamiento, es parte de un patrón más amplio que se está desarrollando en América Latina, un patrón de gobiernos de izquierda que llegaron al poder con promesas de redistribución y justicia social solo para presidir sobre catástrofes económicas. Bolivia, Nicaragua, Ecuador bajo Correa. Todos siguieron trayectorias similares: nacionalizar industrias, imprimir dinero, culpar a conspiraciones extranjeras cuando la economía implosiona. Pero Venezuela era diferente. Venezuela tenía petróleo, suficiente petróleo como para que fuera imposible fracasar. Noruega tiene petróleo y construyó una de las economías más exitosas del mundo. Los estados del Golfo tienen petróleo y se convirtieron en centros financieros globales. Venezuela tenía más petróleo que ambos combinados y aún así logró destruirse a sí misma. Eso no es solo mala suerte, eso es falla institucional sistemática, eso es corrupción tan profunda que infectó cada nivel de gobierno.
El círculo íntimo de Maduro no solo robó del Estado, se convirtieron en el Estado. PDVSA, la Compañía Nacional de Petróleo, se convirtió en una alcancía personal para los leales al régimen. Los contratos fueron a empresas fantasma, propiedad de generales y políticos. Los ingresos petroleros desaparecieron en cuentas offshore. Mientras tanto, los verdaderos trabajadores, los ingenieros que sabían cómo operar refinerías y mantener pozos, huyeron del país o fueron purgados por deslealtad. Para 2020, Venezuela estaba importando gasolina. Piensa en eso. Un país con 300.000 millones de barriles de petróleo estaba comprando combustible de Irán porque sus propias refinerías habían dejado de funcionar. Eso no es economía. Eso es farsa, pero también es oportunidad, porque cada barril que Venezuela no puede producir es un barril que alguien más puede vender, y durante años ese alguien fue Rusia y Arabia Saudita. Observaron el colapso de la producción venezolana y sonrieron todo el camino al banco. La administración Trump ve el arresto de Maduro como una oportunidad de cambiar el guión, instalar un gobierno amigable, levantar sanciones, dejar que las compañías petroleras estadounidenses vuelvan a entrar. ExxonMobil todavía tiene demandas legales contra Venezuela por activos que Chávez nacionalizó en 2007. Chevron mantuvo una presencia incluso durante las sanciones. Están listos para moverse en el momento en que Washington dé la señal. Y cuando lo hagan, miles de millones en inversión seguirán. Pero aquí está el riesgo del que nadie está hablando. ¿Qué pasa si el pueblo venezolano no quiere otro gobierno respaldado por EEU? ¿Qué pasa si ven esto como solo otro ejemplo del imperialismo estadounidense decidiendo quién gobierna su país? La última vez que Washington intentó elegir al líder de Venezuela, fracasó espectacularmente. Guaidó tenía reconocimiento internacional, pero cero poder sobre el terreno. Se convirtió en un chiste, un presidente sin país, solo una cuenta de Twitter y el apoyo del Departamento de Estado. Esta vez podría ser diferente o podría ser peor, porque remover a Maduro no borra el chavismo, no deshace 25 años de polarización política. Millones de venezolanos todavía creen en la revolución bolivariana, o al menos en la idea de ella. ¿Recuerdan cuando Chávez construyó proyectos de vivienda y expandió la atención médica? Ignoran que esos programas llevaron al país a la bancarrota. Solo recuerdan que alguien se preocupó por ellos cuando los gobiernos anteriores no lo hicieron. Esas personas no van a recibir la intervención estadounidense con los brazos abiertos. Van a resistir, protestar, quizás luchar. Y si lo hacen, Venezuela podría deslizarse hacia algo mucho peor que el colapso económico. Conflicto civil, insurgencia armada, una crisis humanitaria que hace que la situación actual de refugiados parezca manejable. Colombia ya se está preparando para el impacto. Han absorbido 2.5 millones de refugiados venezolanos desde 2015. Sus regiones fronterizas están tensas, la infraestructura sobrecargada, los servicios sociales estirados al límite. Si Venezuela desciende al caos, ese número podría duplicarse, triplicarse. Ciudades enteras de personas desesperadas inundando las fronteras buscando seguridad y estabilidad. Brasil enfrenta el mismo problema en su frontera norte. Trinidad y Tobago, Aruba, pequeñas naciones isleñas no preparadas para la migración masiva. Toda la región podría desestabilizarse, y cuando las regiones se desestabilizan, surgen oportunidades para actores que prosperan en el caos. Cárteles de drogas, traficantes de personas, grupos extremistas. Ellos llenarán el vacío si la autoridad legítima no puede. Piensa en lo que esto significa. Un jefe de Estado en funciones capturado en suelo extranjero, sin invasión, sin declaración de guerra, solo una maniobra legal envuelta en lenguaje moral.
Si América puede hacer esto a Venezuela, ¿quién sigue? ¿El líder supremo de Irán? ¿Kim Jong-un de Corea del Norte? ¿Cualquier líder que se atreva a desafiar los intereses de EEUU? Esto establece un precedente que destroza cada norma diplomática escrita desde la Segunda Guerra Mundial, y Venezuela está a punto de descender al caos. Con Maduro fuera, la oposición ya se está movilizando, las protestas están estallando en Caracas, el ejército se está fracturando y cada potencia extranjera con interés en Venezuela está haciendo su movimiento. Rusia está amenazando con represalias. China está convocando reuniones de emergencia. IEEU ya está en conversaciones con líderes de la oposición sobre formar un gobierno de transición. Traducción: un gobierno que juegue bajo las reglas estadounidenses. Pero aquí está el escenario de pesadilla. ¿Qué pasa si Venezuela no se estabiliza? ¿Qué pasa si se convierte en otra Libia, otra Siria, un estado fallido ahogándose en petróleo, milicias armadas e intervención extranjera? La captura de Maduro no es el fin de la crisis de Venezuela, es el comienzo, porque en el momento en que arrestas a un presidente, no solo remueves a un líder, remueves el último hilo que mantiene unida a una nación rota, y cuando ese hilo se rompe, todos se apresuran por las piezas. Trump sabe esto, está contando con ello, porque una Venezuela caótica es mejor que una Venezuela china, y si el precio es inestabilidad, sufrimiento y otra nación latinoamericana destrozada por potencias extranjeras, ese es un precio que Washington siempre ha estado dispuesto a pagar. Así que sí, América capturó a Maduro, pero la verdadera pregunta no es qué le pasa a él, es qué pasa con los 28 millones de venezolanos dejados atrás, y si el mundo permitirá que esto se convierta en el nuevo manual para el cambio de régimen en el siglo XXI.